Hola, mi nombre es Eliana Palacios Barrenuevo y junto con mis compañeros Frank Chata Coronado, Gustavo Ramírez Rosario y José Villalobos Sánchez, hemos preparado el tema Nociones Generales de la Historia del Derecho y Derecho Arcaico. Para empezar, veamos la conceptualización de historia. Esta es una disciplina que analiza e interpreta el pasado para comprender el presente y proyectarnos hacia el futuro. En la lámina podemos observar una frase muy conocida de Cicerón: la historia es la maestra de la vida. Con ello debemos entender que la historia no solo es un registro de hechos pasados, sino un repositorio de experiencias, éxitos y fracasos que pueden ser analizados y aprendidos, y que la historia actúa como una guía que nos enseña a través de ejemplos y de experiencias pasadas. Existen distintos tipos de historia e interpretaciones que dependen de quién las recopila y las narra, como por ejemplo la historia universal, que es muy distinta a la historia del derecho romano o a la historia de cada nación. Asimismo, el estudio de la historia tiene dos teorías. La primera es la teoría clásica, es estudiar la historia desde nuestra cultura, desde nuestra realidad. Les pongo un ejemplo. En Roma, si un niño nacía con malformaciones, el padre podía decidir si matarlo o no. Probablemente, desde esta teoría clásica, cuestionaríamos con horror y con profunda tristeza el accionar del padre, y con ello estaríamos contaminando nuestra visión de la historia. Por otro lado, la teoría moderna nos lleva a reflexionar sobre los hechos del pasado, pero mirándolos desde la perspectiva sociológica y cultural de quienes vivieron en ese momento, como en realidad deberíamos verlo. Sigamos con la conceptualización del derecho. Este es un orden social inspirado en las aspiraciones del hombre dentro de su convivencia en grupo. Sin embargo, el derecho no solo se limita a un conjunto de normas. La característica esencial del derecho que lo diferencia de otras normas, como por ejemplo la moral, es su fuerza vinculante establecida por la naturaleza propia de las cosas o por el derecho positivo. En definitiva, el derecho es un sistema de normas basado en los principios de justicia y de equidad, que impone deberes, pero que también nos otorga facultades y que busca la seguridad, la igualdad y la justicia dentro de un grupo social. Ahora que tenemos claras estas dos nociones, definamos entonces la historia del derecho. Esta consiste en estudiar el origen y las transformaciones del derecho a través del tiempo. En ese sentido, se plantean tres delimitaciones. La delimitación material plantea la distinción entre las fuentes escritas, como la ley, y las no escritas, como la costumbre. Asimismo, distingue entre fuentes formales, como la ley, la jurisprudencia o la costumbre, y fuentes históricas, como por ejemplo las 7 partidas de Alfonso el Sabio o el Código de Justiniano. Por último, distingue entre fuentes directas, como la ley, la costumbre y la jurisprudencia, y fuentes indirectas, como las artes plásticas, la literatura, la arquitectura, entre otros. En cuanto a la delimitación espacial, podemos analizar la evolución del derecho desde dos perspectivas. La primera, siendo un estudio de la historia del derecho de cada nación o país. En nuestro caso, podríamos abarcar el derecho de la época incaica, su cultura, sus aspectos religiosos y demás que nos permitan comprender el camino que siguió el desarrollo del derecho en el Perú. Desde una segunda perspectiva, estudiaríamos la historia del derecho abarcando desde las primeras civilizaciones y la base del derecho romano, canónico y demás historia universal que nos ilustra la evolución del derecho en el mundo. La delimitación temporal, debemos entender a la historia como un todo continuo que la humanidad interrumpe o cambia la historia. Representa un gran reto porque para nadie es fácil poder delimitar las etapas, permitiéndose de esta forma una mejor comprensión de la secuencia de la historia. Ahora veamos las fuentes de la historia del derecho. Empecemos por definirlas, ¿no? En palabras sencillas podemos decir que las fuentes son todas aquellas donde se origina el derecho y las normas que se aplican a los individuos de una sociedad. Así pues, las fuentes del derecho son todos aquellos hechos del pasado que regulan el comportamiento de las personas, y un buen ejemplo de ellos son la costumbre y la religión. En su clasificación encontramos a las fuentes formales, que son los documentos en los que se recopilan las leyes o conceptos relacionados con ellas. Un ejemplo sería la legislación y la doctrina, así como la costumbre y la jurisprudencia. Las fuentes reales o materiales son los elementos distintivos de un grupo social que se ven reflejados en sus propias normas. Son creadas a través de las autoridades u organismos autorizados, y un ejemplo claro de ellos es el Congreso de nuestro país. Las fuentes históricas hacen referencia a los documentos, obras, testimonios de carácter jurídico, o también pueden no serlo, que evidencian la manera de ser de los pueblos. Algunos ejemplos de ellos son el Código de Hammurabi o la primera Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Veamos la periodización de la historia en el derecho. Como ya hemos visto, la periodización de la historia del derecho implica dividir en etapas la evolución de la misma, con el fin de facilitar su estudio y comprensión. Para ello se han de tomar ciertos criterios,
como cambios significativos en la estructura social, política, religiosa predominantes de aquella época. En esta línea del tiempo podemos observar 6 etapas. En principio, el derecho arcaico, que es materia del presente trabajo y que en sus etapas iniciales se manifestaba de forma oral, pero con el surgimiento de sociedades más complejas se hizo necesario establecer un sistema normativo más estable. Es aquí que nace la norma escrita. Y nos dejó grandes aportes como, por ejemplo, el Código de Urnamú, el Código de Hammurabi. Como segunda etapa tenemos al derecho romano, que sin duda ha sido la base de muchos sistemas de la actualidad, sistemas jurídicos, y que tiene 3 etapas. Una primera llamada monarquía, donde Roma fue gobernada por reyes asistidos por el Senado. El derecho era principalmente consuetudinario, basado en las costumbres y las tradiciones. La república, donde el poder político se trasladó a los ciudadanos a través de los magistrados electos y el Senado. Se desarrollaron instituciones republicanas y se promulgaron leyes escritas como las 12 tablas. Y el imperio, que pasó de ser un sistema más complejo en el Alto Imperio a uno más centralizado y absoluto en el Bajo Imperio. En una tercera etapa encontramos la época del derecho sin juristas, que destaca la recopilación de Justiniano como un hito importante en la historia del derecho romano. La Carta Magna, que es un documento que limitó el poder del rey de Inglaterra y estableció los derechos del ciudadano, y los fueros, un sistema legal que otorgaba derechos y privilegios a cierto grupo de personas en España. La etapa del jus comune destacamos hitos como el descubrimiento de América, el Tratado de Tordesillas, que dividió al mundo entre España y Portugal y estableció las bases para el derecho internacional, así como las capitulaciones de Santa Fe que nos dan una idea de lo que es jurisdicción. El derecho indiano en una siguiente etapa, o también llamado derecho canónico, está fuertemente influenciado por la Iglesia para la intervención, por ejemplo, en casos de matrimonio. En la codificación, desde 1852 hasta la actualidad, aquí vemos el Código Civil Bolivariano adoptado por el Perú. Posterior a ello, en 1852 se promulga el primer Código Civil peruano y en 1984 se promulgó el Código Civil vigente. Con ello he culminado la primera parte de la presentación. Ahora le doy pase a mi compañero Frank Chata. Doctora, buenos días. Compañeros, buenos días. Mi nombre es Frank Richard Chata Coronado. Voy a continuar con la exposición Derecho Primitivo o Arcaico. Bueno, en este tema vamos a ver la evolución del derecho primitivo e instituciones jurídicas del derecho arcaico. El derecho primitivo surge de manera espontánea en comunidades pequeñas como son los tribales o familiares, con normas constitucionarias y mezcladas con lo religioso. Está marcado por la venganza, el talión y la composición pecuniaria como recursos necesarios para poder resolver los conflictos cuando aún no existían las autoridades centralizadas. Estudiar el derecho primitivo es comprender su evolución en lo político, social y cultural de los pueblos en épocas primitivas hasta nuestro siglo. Conocer el derecho arcaico implica a la vez la necesidad de comprender el desarrollo del derecho a través de nuestra historia, a partir de su origen hasta su desarrollo científico. Contribuyendo el estudio del derecho primitivo y arcaico, el derecho arcaico se refiere a las primeras formas de organizaciones legales y sociales en nuestra sociedad humana. Es importante y aclarar que algunas características que se han generado ahora, que son las instituciones específicas, a continuación les voy a dar a conocer, y como son la conciliación. Los líderes comunitarios o figuras o autoridades intervenían para ayudar a ambas partes en un conflicto para llegar a un mutuo acuerdo. Y el objetivo era restaurar la armonía en la comunidad. Sistema de marcas y exilio. En algunas sociedades se practicaba el uso de marcas o señales para identificar a las personas que habían violado algún tipo de norma social y además también el exilio, que es la expulsación de alguna persona de la comunidad que había podido cometer también o violado alguna norma de la sociedad. Ese era como un castigo. El sistema de represalia. El sistema de represalia formaba una justicia de la sociedad primitiva. A menudo confiaban en el principio de la represalia. Si alguien causaba algún daño a una persona, se esperaba que la víctima o el grupo tomaba una represalia contra esa persona. El sistema de restitución. En algunos casos, en lugar de castigo físico,
La sociedad arcaica adoptaba el sistema de restitución al infractor para poder que la víctima, para poder que la víctima para que pueda compensar a la víctima, ¿no? En la comunidad mediante un pago o de bienes o de servicio. Las costumbres y tradiciones, en muchas sociedades arcaicas, las normas legales se basaban en costumbres y tradiciones transmitidas, transmitidas oralmente de generación en generación. Bueno, ahora vamos a ver los líderes tribales o los jefes. Bueno, en la sociedad arcaica a menudo tenían líderes tribales o jefes que desempeñaban un papel muy importante en la resolución de disputas de la imposición de normas. Estos líderes tenían la autoridad moral y a menudo eran respetados por su sabiduría y experiencia que tenían. A continuación les estoy mostrando algunas, como era el sacerdote y las leyes religiosas. En algunas sociedades arcaicas, a menudo los sacerdotes tenían un papel muy importante en la formulación de las leyes. Las leyes religiosas éticas a menudo se entrelazaban con las leyes civiles. El sistema judicial. Se designaban jueces y árbitros para poder resolver algunas disputas y aplicar las leyes de manera consistente. El sistema de castas y jerarquías sociales. Muchas culturas arcaicas tenían un sistema de castas y jerarquías sociales que influían en la aplicación de las leyes y en la sanción de infracciones. Las penas podían variar de acuerdo a la posición social de la persona involucrada. El derecho de familia, eh, las infracciones relacionadas con el derecho de familia, como el matrimonio, la herencia y la patria de potestad, eran fundamentalmente en el derecho arcaico. El consejo o asambleas. Algunas sociedades arcaicas tenían consejos o asambleas formadas por líderes tribales, ancianos o representantes de cada comunidad. La monarquía y poder real. En muchas organizaciones antiguas, eh, las autoridades y el poder legal estaban concentrados en una monarca o gobernante. El monarca a menudo tenía el papel central para la creación y aplicación de leyes. Los códigos legales. La creación de los códigos legales escritos marcó en un avance significativo. Eran desarrollados mucho en el derecho arcaico, como por ejemplo tenemos el código de la Hammurabi en Mesopotamia y las 12 tablas de la antigua Roma. Tenemos también la esclavitud y la servidumbre. En muchas sociedades arcaicas, la ley relacionada con la esclavitud y la servidumbre eran muy comunes. El sistema de compensación y reparación. En el lugar de En el lugar de simplemente imponerse un castigo, de darles un castigo a la persona, algunos sistemas legales arcaicos se centraban en la compensación y la reparación, buscando restaurar el equilibrio social. Bueno, estas instituciones jurídicas varían según su cultura y según la época, pero en conjunto representan la evolución de las estructuras legales desde las formas más simples y descentralizadas hacia el sistema más complejo y descentralizado en el derecho arcaico. Eso sería todo. A continuación va a continuar mi compañero. Gracias. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Les saluda el alumno Gustavo Alonso Ramírez Rosario del curso de Historia del Derecho. Continuando con la exposición, el día de hoy voy a hablarles sobre el origen de la norma escrita en el derecho primitivo o arcaico. Empecemos conociendo que el derecho primitivo se refiere al conjunto de reglas de conducta que en ausencia de un estado formal van a regular la vida de las sociedades arcaicas, donde las primeras formas de derecho
En las sociedades primitivas de aquella época, se tiene que las normas eran flexibles, de transición oral y constitucional. Estaban profundamente influenciadas por elementos religiosos, mágicos y tradicionales, siendo aplicadas por figuras de prestigio como los ancianos, los jefes tribales o sacerdotes, y su función principal era preservar el equilibrio del grupo. Sin embargo, su dependencia de la memoria y la interpretación subjetiva eh, generaron una perspectiva de inseguridad jurídica, sobre todo en sociedades más complejas. Es ahí que aparece el surgimiento de la norma escrita como una respuesta a la necesidad de permanencia, estabilidad y control, teniendo un carácter objetivo, ofreciendo una mayor precisión y facilitando su aplicación en general. Tiene sus inicios en Mesopotamia, específicamente en la ciudad de Ur, que en la actualidad viene a ser Irak, hacia el año 2100 a.C., con el código de Ur-Namuk. Este documento marca el inicio del derecho como una norma escrita y codificada. Posteriormente surgen otras codificaciones relevantes en base a la misma religión, como por ejemplo el código de Lipik Ishtar, las leyes de Esnuna, el código de Hammurabi, el cual es el más extenso y conocido. También fuera de Mesopotamia, otras civilizaciones adoptaron las escrituras legales, como por ejemplo Egipto, donde se documentaron contratos, juicios y normas civiles desde épocas tempranas. En Israel, la ley mosaica en el siglo XIII a.C. representó una forma de derecho revelado. eh, escrito en tablas según su tradición. En Grecia se conoce las leyes de Dracón y Solón, y en Roma la ley de las 12 tablas, la cual fue la primera codificación pública y escrita, la cual fue impulsada por la lucha entre patricios y plebeyos. Dentro de los factores principales que impulsaron la escritura de las normas que promovieron la transición del derecho oral al derecho escrito, fueron, en primer lugar, la complejidad social creciente. Esto se refiere al aumento de la población urbana y a la diversificación de las actividades económicas, las cuales generaron nuevos conflictos y también requerían soluciones claras y predecibles. En segundo lugar, el desarrollo de la escritura. Con la invención de sistemas como el cuneiforme, los jeroglíficos, eh, estos permitieron registrar normas legales de forma duradera. En tercer lugar, la concentración del poder político, donde los reyes utilizaban la ley escrita como una forma de reafirmar su autoridad y justificar su rol como garantes del orden. Finalmente, las demandas de justicia y transparencia, por ejemplo, en Roma, la codificación fue exigida por los plebeyos para limitar el poder discrecional de los magistrados. También podemos mencionar ciertas características del derecho escrito arcaico. Entre ellas tenemos el origen sagrado o divino, donde la autoridad de las leyes se legitimaba en la voluntad de los dioses. También estas normas presentaban un estilo casuístico, ya que se expresaban como soluciones a casos concretos. Otra característica es el formalismo y el ritualismo,
donde su aplicación exigía formas solemnes, muchas veces acompañadas de símbolos o juramentos. También la inmutabilidad, siendo que la escritura daba a las normas una apariencia de eternidad, lo cual dificultaba su modificación. Finalmente, su acceso restringido, aunque eran públicas, su comprensión quedaba solamente limitada a escribas, sacerdotes o jueces. Finalmente, podemos llegar a la conclusión que la transición de la norma oral a la escrita constituye uno de los momentos más trascendentes en la evolución del derecho, ya que permitió la consolidación de un sistema normativo más objetivo, durable y aplicable a sociedades complejas. Además de limitar el abuso del poder judicial y político, reforzando el orden estatal, la autoridad del gobernante y la función social del derecho. Es a partir de estas primeras codificaciones que surgieron los fundamentos del derecho moderno, que aún se conserva principios nacidos en esa época, como la publicidad de la ley, la legitimidad y la estabilidad normativa. Esto sería todo, estimado docente. Eh, muchas gracias. Compañero, buenas noches. Docente, muy buenas noches. Quien les saluda es el alumno José Eduardo Villalobos Sánchez. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la historia del derecho en Mesopotamia. Las culturas mesopotámicas se ubicaron principalmente en las actuales de Irán, Irak, Siria y Turquía. Las primeras ciudades de Mesopotamia surgieron alrededor de 3500 años antes de Cristo en el sur. Las civilizaciones mesopotamias tenemos los sumerios, que es la primera cultura urbana de Mesopotamia que surgió en el sur de la Baja Mesopotamia. Asimismo tenemos los acaidos, que fueron un pueblo semita que se estableció en el norte del Bajo Mesopotamia. En la escritura se produjo un importante avance del idioma acaido. Asimismo tenemos en Babilonia, la ciudad existía desde el periodo del Acaido, pero adquirió mayor importancia cuando se constituyó una dinastía gobernante del origen amorreo. Asimismo, esto obtuvo mayor importancia porque recopiló leyes conocidas como el Código de Hammurabi. Asimismo tenemos los sacarios, se establecieron en el norte de Mesopotamia y construyeron un reino que llegó a dominar gran parte de la Alta Mesopotamia. Asimismo tenemos, por último, los caldios. Babilonia tuvo una segunda etapa donde como centro del poder se conoce como el reconocimiento babilónico y es el posterior a la dominación asiria. El código de Ur-Nammu data desde el año 2100 hasta el 2050 a.C. Estas leyes fueron dictadas por una población homogénea y se basaban en un reconocimiento de lo que esperaba de los ciudadanos. Los primeros restos de los conjuntos de las leyes antiguas y Mesopotamia correspondían al código de Ur-Nammu. Estas leyes fueron dictadas por el rey que gobernaba sobre una población homogénea y se basaron en un reconocimiento estándar de lo que esperaban los ciudadanos. Asimismo tenemos el Código de Hammurabi, es un conjunto de 282 leyes inscritas en una piedra por el rey de Babilonia, Hammurabi. La población era más diversa, por ello reflejaba precisión en las sanciones. Asimismo, este código legal no fue el primero, pero sin embargo fue el más definido, asimismo con mayor claridad, e influyó en las leyes en otras culturas. Por último tenemos la ley del talión, que es la represalia debería ser proporcional al daño ocasionado para así mantener un equilibrio y evitar que las disputas se salieran de control. Eso quiere decir que el castigo es el medio ideal para impartir justicia y debe causar un daño idéntico al provocado. Asimismo, de esta manera se buscaba minimizar las consecuencias descontroladas de la violencia. Posterior a ello, ahora vamos a ver cómo evoluciona el derecho en Egipto. Se origina alrededor de los años 3100 a.C., es la cual iba influyendo la figura del faraón como garante de la justicia. Es necesario saber el contexto histórico y social en la cual Antiguo Egipto. Esta civilización fue surgida en las orillas del río Nilo. Su mayor característica fue la estructura social jerarquizada. El faraón obtiene la mayor cúspide, seguido de los sacerdotes, nobles, escritores, artesanos y campesinos. Asimismo, Ma'at, este es un concepto que representa el orden cósmico, la verdad, la justicia y el equilibrio eran la base del sistema legal y social. Posteriormente tenemos el faraón, es considerado de los egipcios como un divino. Tenía el poder absoluto de promulgar leyes, administrar justicia y mantener el orden social.
Posterior a ello, vemos las características del sistema legal en Egipto. Se caracteriza por ser su complejidad y adaptación a diversos contextos. Es el papel en el cual los escribas desempeñaban la redacción y registro de las leyes y la administración de justicia, asimismo un sistema legal mixto en el cual se combinaba leyes escritas con las costumbres establecidas ya en un determinado territorio. Asimismo tenemos penas severas. El derecho egipcio incluía castigos como la mutilación, la muerte y el exilio, dependiendo el tipo de delito. El concepto de Ma'ab es también un principio que representaba el orden, la verdad y la justicia y que el faraón debería mantener. Asimismo vemos la estructura del sistema jurídico egipcio, en la cual vemos el derecho faraónico. Es el sistema legal egipcio que se remontan a la época de los faraones, donde la justicia se concebía como un reflejo del orden cósmico y se asociaba estrictamente con la figura del rey. Asimismo vemos la influencia islámica, es la propiamente dicha ley islámica, ha tenido un impacto significativo en diversas áreas del derecho egipcio, especialmente en el derecho de familia, sucesiones y algunas áreas del derecho penal. Asimismo, vemos el derecho occidental. El sistema legal egipcio ha ido adaptándose a principios y métodos jurídicos del derecho occidental, principalmente al modelo francés. Asimismo, vemos la evolución del sistema legal, en la cual vemos el imperio antiguo. Se consolidaron los tribunales regionales bajo la supervisión del visir. El visir quiere decir que es la máxima autoridad o el primer ministro, digámoslo así, relacionado con la actualidad. El imperio medio, se desarrollaron leyes escritas, incluyendo contratos, acuerdos matrimoniales y leyes sobre propiedades. Asimismo vemos también la época tardía, se produjo el primer código legal conocido como el Código de Bochorriz. Asimismo vemos la dinastía polemaica, que se introdujeron influencias griegas en el sistema legal. Asimismo acá podemos detallar documentos legales como contratos. Son contratos de compra y venta de tierras, propiedades, transferencia de propiedades, casas, terrenos agrícolas y otras propiedades. Asimismo vemos arrendamiento, acuerdos para el uso temporal de propiedades a cambio de una retribución económica, testamentos y herencias. Los testamentos son disposiciones para distribución de bienes después de la muerte. Asimismo vemos acuerdos de herencia, documentos que se especifican la división de propiedades entre herederos. Asimismo vemos las transacciones económicas. El registro de transacciones económicas son documentos que detallan intercambios comerciales, pagos y otros movimientos de bienes. Asimismo vemos los decretos reales, leyes y regulaciones, documentos emitidos por el faraón que establecían normas y principios legales. Asimismo, también queremos detallar la importancia de estos documentos legales, en la cual es preservar la información. Los documentos legales aseguran la validez de las transacciones y protegían los derechos de las partes involucradas. Asimismo, vemos el desarrollo del sistema legal. La existencia de documentos escritos permitió el desarrollo de un sistema legal más complejo y organizado. Asimismo, relacionado a este tema, hemos llegado a las conclusiones en la cual la historia del derecho nos revela la evolución de las normas a través del tiempo. La transición de la norma oral a la escrita constituye uno de los momentos más trascendentes de la evolución del derecho. Las primeras civilizaciones sentaron las bases del desarrollo del derecho. Asimismo, el Mesopotamia nos dejó grandes aportes como el Código Legal de Hammurabi. El derecho egipcio se caracterizó por basarse la justicia divina, la autoridad del faraón y la costumbre. Muchas gracias, señorita docente.